Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Sarfino, estamos en Planeta Yo Soy, este espacio para pensar en red. Bueno, espero que hayan tenido una hermosa semana. Vamos a seguir pensando, reflexionando sobre la responsabilidad, sobre lo que implica hacernos responsables de nuestra propia vida. Y el tema de hoy será: ¿qué pasa con el otro en mi evolución? Es decir, ¿puede el otro ser un obstáculo en mi crecimiento, en mi evolución? Muchas veces las personas comentan que hay algunos vínculos en sus vidas que quizás frenan o implican un cierto obstáculo en su propio desarrollo. Vamos a sumergirnos en esta reflexión. ¿Es realmente así? ¿Puede el otro frenar, obstaculizar nuestra evolución? ¿O no hay algo que debamos revisar en nosotros mismos en esta gran propuesta de hacernos responsables de nuestra propia existencia? Algo que podemos traer para comenzar con esta reflexión es la idea de que nosotros, cuando nacemos, cuando llegamos al seno de nuestra familia y empezamos a vincularnos con nuestros padres, principalmente con la figura materna, también con aquel que esté presente, vamos a introyectar esos vínculos, es decir, va a haber un proceso identificatorio, ¿no? Esto ya lo explicaba Freud hace más de 100 años, un proceso identificatorio donde se van a introyectar esas imágenes, esos vínculos, y también Freud nos hablaba del concepto de ambivalencia, es decir, esos vínculos están de alguna manera teñidos por el amor y por el odio. Él hablaba de esa ambivalencia, ¿no? Amor y odio, como una energía que está presente. ¿Por qué? No porque nuestros padres nos odien, ni mucho menos, a veces puede haber situaciones que son difíciles de tramitar, pero el niño, cuando no recibe la satisfacción esperada, puede registrar, puede grabar esa experiencia como una experiencia no satisfactoria, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, donde se producen estos registros que van a ser alojados en planos muy, muy inconscientes, se crea de alguna manera toda una base de información que luego se estará actualizando en cada uno de nuestros vínculos. Es decir, cada vez que nosotros nos encontremos con una otra persona, todas esas imágenes inconscientes estarán jugándose ahí en esos vínculos, en esos encuentros. Entonces vamos a sumergirnos en toda esa información con la finalidad, como dije hace un momento, de reflexionar qué carga de responsabilidad, ¿no?, tiene el otro en mi propia evolución. Son tiempos, como hemos comentado la semana pasada, tiempos de mucha apertura, tiempos de mucha transformación, en donde sería interesante tomar como tema relevante, es que la vieja codificación, es decir, las viejas maneras, códigos incluso, las viejas estructuras que fueron definiendo nuestra vida, están en pleno periodo de transformación, y eso implica, pues, reconectar con nuevas formas. Al reconectar con nuevas formas, lo que puede ocurrir, es decir, nosotros tenemos una actitud abierta, expansiva, y puede ocurrir que en esa decisión, ¿no?, de transformación nos vayamos encontrando con ciertos obstáculos o ciertas energías que experimentamos en una vibración diferente a la nuestra. Es decir, que empezamos a encontrar la falta de sintonía con algunas personas que pueden estar en nuestra vida. Sin embargo, la reflexión profunda es ver qué hacemos en ese momento clave, dado que en Planeta Yo Soy, como dijimos, un espacio para pensar en red, partimos de la noción de que somos seres sociales. Y esto es algo muy interesante y algo que también los guías nos vienen recordando últimamente, dado que hay muchos consejos, muchas reflexiones que están circulando hoy día por las redes, que por supuesto nos invitan a tomar conciencia, nos invitan a reconectarnos, y a veces quizás pareciera que ese tipo de consejos nos llevarían por una vía que fomente la individualidad. Es decir, si bien el viaje de la conciencia, que es el viaje que realizamos por nuestra propia columna, accediendo a planos superiores, ¿no?, llegando a ese espacio profundo en el centro de nuestro cerebro,
que nos va a permitir acceder por ese gran portal de la conciencia. Es un viaje que realizamos, digamos, individualmente, ¿no? Dado que es un viaje que requiere introspección, mucha atención. No significa que ese viaje, que sí lo debemos hacer con nosotros mismos, termine en detrimento del contacto con la red, es decir, la autorrealización, la reconexión, el viaje de la conciencia, no debería llevarnos a ese distanciamiento o ese aislamiento, porque si no estaríamos quizás emprendiendo un viaje que nos lleva por un sendero equivocado, ¿no? Dado que somos seres sociales, dado que la labor es en red, estamos en un planeta, estamos conectados en red, y toda la labor de evolución, de bienestar, de reconexión, de crecimiento, desde nuestro punto de vista, debería tener como finalidad el impacto positivo en la red, ¿no? Si yo confundo el proceso de reconexión como un proceso de reparación individual y me olvido de los otros, pues claramente no estaré quizás realizando una labor en pos de la red planetaria. Como nos recuerdan siempre los maestros, cada reconexión, cada individuo en su proceso de reconexión está haciendo un gran aporte a la red planetaria, está haciendo una labor individual, pero para la red, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, ¿puede ser el otro un obstáculo en mi crecimiento? Bueno, en esta nueva etapa en donde estamos hablando de asumir una responsabilidad mayor, es decir, a través de este viaje de la conciencia, expandir nuestra mirada, en esa expansión lo que ocurre también es que accedemos a mayor grado de observación, es decir, a niveles más profundos en la autoobservación. Esa autoobservación más profunda nos permite recabar datos en esa interacción con los otros seres y de este modo corregir o salirnos del espacio frecuencial de la víctima en el que hemos estado alojados durante mucho tiempo. El proceso de reconexión va a facilitar esa perspectiva, ¿no? esa toma de conciencia para ver qué de mí se está jugando en el encuentro con el otro. Porque también hay muchas frases que están circulando hoy día que nos dicen el otro es tu espejo. Por supuesto, sí, de alguna manera en el encuentro con el otro se actualizan muchas representaciones internas, ¿no? Como dijimos hace un momento, de pequeñitos nosotros introyectamos esas figuras familiares, esos primeros vínculos, y son de alguna manera los modelos, ¿no? que están introyectados, los modelos interiores, que luego están presentes a la hora de vincularnos con los otros seres. Es decir, habría una actualización de esa información, que por supuesto se halla en capas muy, muy inconscientes a la hora de encontrarnos con los otros seres. De modo que, si bien demanda acercarnos, digamos, a esa información inconsciente, demanda una gran labor terapéutica, la propuesta es comenzar al menos en el momento en que sentimos el impacto energético en el encuentro con otro ser, y como decimos, la vieja tendencia es a echar culpas, a decir, bueno, pues este tiene la culpa, o a causa de esta otra persona, yo no puedo, yo no puedo desplegar mis alas, ¿no? Como tanto se ve o se escucha en estos tiempos. Sería interesante inhalar profundamente, poner stop en ese discurso y comenzar a revisarnos, ¿sí? Primero, entendiendo que toda persona que está en nuestras vidas está con una finalidad, y también está porque ahí hay un vínculo que se está tejiendo entre al menos dos, el otro y nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué grado de responsabilidad hay nuestra, ¿no? en la creación de ese vínculo, de esa geometría en el invisible que me une, que me comunica con el otro ser? Esta toma de conciencia, de responsabilidad, esta capacidad para empezar a vernos en conjunto, ¿no? A vernos como una geometría compartida, nos va a permitir, en primer lugar, salirnos de ese espacio energético antiguo, donde la responsabilidad caía solo sobre las espaldas del otro, y a la vez vamos a ser capaces de contemplar
cuál es el encastre energético, es decir, qué estamos poniendo nosotros, ¿no?, desde nuestras creaciones visibles e invisibles en ese vínculo. Esto nos va a llevar a la posibilidad de, primero, comenzar a ser más amorosos y más respetuosos, ¿no?, en los encuentros, y a la vez también vamos a poder capitalizar toda esa información. Es decir, si nosotros estamos en un lugar mucho más neutral, por decirlo de alguna manera, en un lugar más limpio energéticamente, más ordenado, vamos a poder trascender los impactos energéticos molestos, dolorosos, que suelen sentirse en el tercer chakra principalmente, ¿no?, o a veces también a la altura de Anahata, del corazón, y de este modo comenzar a discernir, ¿no?, en capas muy sutiles y con mucha amorosidad, ¿no?, y con mucha claridad, discernir respecto a lo que decíamos, ¿no?, a qué está ocurriendo en el encuentro con el otro. Y toda esa información no solo va a evitar que descargue mi frustración sobre el otro ser, sino también me va a permitir analizarme a mí misma, a mí mismo. Es decir, esa información va a poder ser utilizada en el propio proceso evolutivo. De modo que, retomando la pregunta inicial, ¿puede ser el otro un obstáculo para mi evolución, para mi crecimiento? Si estamos en ese nivel de observación, ese nivel de neutralidad, regulando la energía emocional, como decimos, hay llaves energéticas que permiten cerrar principalmente el plexo solar. ¿Para qué? Para que nosotros, a la hora de vincularnos con los otros seres, no estemos a merced de todos esos impactos que pueden experimentarse de forma dolorosa, molesta, incómoda. Regular la propia energía, principalmente a la altura del plexo solar, va a permitir esa observación más neutra, esa observación más limpia, esa observación que nos va a permitir ir haciendo esa labor, y nos convertimos, como siempre comentamos, es una metáfora que me parece hermosa, nos convertimos en danzarines, ¿no? Nos convertimos en seres muy sutiles que a la hora de encontrarnos con los otros seres podemos ir realizando los ajustes energéticos necesarios para seguir, ¿no?, en este estado de conciencia, manteniendo la fortaleza interna. Y si en algún momento perdemos el control, evidentemente es una danza que nos va a permitir, en esta pérdida del centro, volver a recuperarla. Como siempre me gusta citar a Borges en general, porque me parece un ser que ha hecho un aporte maravilloso, hay una frase que es maravillosa también, que dice: el hombre que se desplaza moviliza las formas que lo circundan. Es decir, vamos impactando esa realidad. Es una danza que permite, con nuestros movimientos y nuestras creaciones, como decía, visibles e invisibles, ir regulando la energía en la geometría de la red. De modo que sería interesante, si estamos sosteniendo vínculos en donde sintamos un choque de frecuencias, donde sintamos que quizás no hay una misma dirección, no hay un mismo objetivo, quizás estamos sintiendo incomodidad, pues revisemos, ¿no?, qué está pasando, abramos, ¿no?, esa observación, incluso invitemos al otro a participar de esta observación, de esta reflexión. Y desde esa perspectiva, quizás el vínculo pueda ser revitalizado, el vínculo pueda ser cargado con nueva energía, con nuevos proyectos. Y si ha llegado el momento de decirnos adiós, pues como siempre comentamos, intentemos hacerlo desde la frecuencia amorosa con la que nos unimos a esas personas. El hecho de descartar a las personas de nuestra vida, ¿no?, como si fueran objetos que ya no nos sirven, evidentemente primero genera enredos kármicos, no por echar del otro de mi vida como si fuera un objeto inservible, voy a dejar de estar conectada a ese ser energéticamente. Y además, ¿qué tipo de resolución, ¿no? Ese tipo de resolución nos hablan de prácticas antiguas, ¿no? El programa pasado estuvimos hablando
de que se nos está invitando a hacer una revisión muy fina sobre lo que significa la nueva era, ¿no? Lo que significa estar sintonizando con la energía de otros tiempos. Comenzar a revisar nuestra responsabilidad creativa en los vínculos, ¿no? Todo tipo de vínculos, es el modo también de acceder a la libertad para restaurar esos vínculos o para cerrarlos, ¿no? Desde el amor, desde una energía ordenada, si es que ha llegado el momento de hacerlo. El tema es que el otro también puede mostrarnos las resistencias, es decir, en el proceso de reconexión, y seguiremos hablando de esto, en el proceso de reconexión puede, y de hecho más que puede, podría decir que sucede, ¿no? El encuentro con las propias resistencias. Es decir, cuando nosotros comenzamos a realizar toda esta labor de transformación, van a haber resistencias internas que de alguna manera nos van a sujetar, ¿no? Nos van a anclar en los viejos registros, en los viejos patrones, y el otro, ¿no? Es decir, el vínculo con la otra persona, podría cargar, ¿no? Ilusoriamente, o sea, yo si no me doy cuenta podría cargarlo, podría investirlo con esa energía y me estaría deshaciendo, ¿no? De la responsabilidad de conectar y de comprender que esa resistencia en realidad está dentro y que yo la estoy trasladando afuera al vínculo con el otro. ¿Por qué? Porque desde la frecuencia de la víctima es mucho más fácil decir el otro no me deja que debo lidiar con mis propias resistencias, ¿no? Es una labor mucho más profunda, aunque evidentemente la labor más profunda que implica la toma de conciencia y la observación y también tener la valentía para sumergirnos en esas vías, ¿no? Internas de resolución mucho más profundas, es lo que me lleva al verdadero cambio, ¿no? Delegar en el otro la responsabilidad, es decir, cargar al otro con toda esa información que en realidad tiene que ver con mis propias resistencias, no solo va a entorpecer y frustrar el encuentro con el otro, sino que no hay ningún tipo de posibilidad de resolución, ¿no? Porque se acaba ahí, le cargo al otro la responsabilidad y se terminó ahí, entonces quedamos los dos enfadados y de ahí, bueno, no hay ninguna resolución y de hecho, si desde esa energía se produce el quiebre, la separación, como dijimos antes, va a ser una separación en el plano físico, pero no una separación multidimensional, cristalina, que se lleva a cabo desde todos los planos, ¿no? De existencia. Entonces, interesante, ¿no? Reflexionar sobre qué pasa en estos momentos, ¿no? de reconexión, de cambios, de transformación, de amplitud, qué pasa con el otro o con los otros, ¿no? Que quizás sentimos que esos otros nos están poniendo una barrera energética en nuestra amplitud. Creo que es un tema muy interesante para reflexionar, para pensarlo desde nuestro propio proceso, es decir, trayendo, ¿no? Nuevamente al centro toda esa información con la finalidad de discernir, comprender, navegar por toda esa riqueza, ¿no? De información que es la que nos va a permitir darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, ha volado el programa. Ha volado. Bueno, nos quedan 4 minutos. Vamos a hacer una recontra mini meditación. Una mini meditación. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Ya saben que Planeta Yo Soy termina siempre con una meditación. Aunque sea, vamos a hacer una meditación de 2 minutos. Vamos a escuchar la musiquita. Inhalar profundamente. Y con cada inhalación vamos a sentir la expansión de nuestro campo energético. Vamos a sentir qué pasa cada vez que nos expandimos, que queremos correr los límites de nuestra realidad cotidiana. ¿Con qué seres me encuentro? ¿Qué obstáculos aparentes percibo? Comienza desde el amor de tu corazón a viajar por tu columna, llegando al centro profundo de tu cerebro, e intenta desde ese espacio
infinito, abrir tu capacidad de percepción, tu percepción multidimensional, que te permitirá poder observar detalles en el encuentro con los otros seres, percibiendo esa geometría invisible y, ante todo, pudiendo registrar dónde se producen los impactos energéticos que te producen dolor. Son tiempos para asumir la propia responsabilidad de vida. Son tiempos para confiar en el potencial interno, para colaborar a través de nuestra propia reconexión en este proceso hermoso de reconexión colectiva, reconexión con la amada y divina presencia Yo Soy. Gracias, gracias, gracias por colaborar en esta red cristalina y planetaria. Bueno, mini meditación que nos ayuda a observarnos, que nos ayuda a mirarnos, a sentirnos y a encontrarnos con los otros seres desde una energía mucho más clara, mucho más limpia, con menos carga de ansiedad y de prejuicio. Que así sea. Les deseo a todas y a todos una hermosa semana reconectada y nos sentimos el próximo lunes aquí en Mantra FM por Planeta Yo Soy, un espacio para pensar en red, para pensarnos en red.